Este principio en realidad supera la aplicación de una interpretación constitucional estrictamente literal o gramatical del texto o norma fundamental por parte del juez constitucional, especialmente cuando se trata de derechos y garantías, para ubicarlo al juez en una esfera interpretativa amplia, extensiva y expansiva, una esfera pro homine. El método hermenéutico más antiguo es el literal, también conocido como el método gramatical o filológico. A diferencia del derecho consuetudinario, el legislado es una realidad morfológica y sintáctica que el intérprete debe analizar desde el punto de vista gramatical o literal para captar su significación y alcance. Con el sentido del lenguaje se forma el sentido del derecho, nos dice el autor Aníbal Torres Vázquez en su ya clásica obra Introducción al Derecho. Agrega este destacado autor peruano, abro comillas, obviamente la interpretación del derecho es algo más que una cuestión lingüística, pero los aspectos idiomáticos son básicos y elementales en toda labor interpretativa, al punto de que, como caso límite, una interpretación jurídica puede verse reducida a asunto de palabras, cierro comillas. La utilización de la interpretación gramatical o literal permite al jugador precisar el contenido y alcance del texto jurídico conforme al significado de las palabras y de las frases. Este tipo de interpretación, por su antigüedad, es el más utilizado debido a su utilidad para desentrañar el sentido y alcance de las palabras que el legislador plasma en la norma, especialmente cuando utiliza términos multívocos, indeterminados o ambiguos, o debido a la proyección cambiante de la norma en el tiempo y el espacio. Ahora bien, importante es precisar el origen, alcance e importancia de este principio que ha tenido una tremenda incidencia en el Estado de Derecho, el fortalecimiento gradual de los derechos humanos y particularmente en el derecho constitucional. El mismo surge positivado luego de las grandes revoluciones demoliberales de finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX en Estados Unidos de América y Francia. El referido principio está estrechamente vinculado a los derechos de libertad, dignidad e igualdad de los seres humanos y a la visión ius naturalista reinante en la época. Bajo esta óptica hay una clara primacía del derecho natural sobre el derecho positivo. Esta idea de superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo dictado por el Estado es aprovechada posteriormente por el constitucionalismo moderno para afirmar la superioridad del derecho constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico. La primacía del derecho natural sobre el positivo, sostiene Néstor Pedro Sagüez, repercutió en los siguientes ámbitos bien aprovechados ulteriormente por el constitucionalismo. 1. Existen ciertas normas superiores a otras normas jurídicas. 2. La norma inferior que contraviene a la norma superior es nula, aunque hubiese sido promulgada por las más altas autoridades políticas. El estatuto ilegal debía ser inaplicado por el juez o magistrado encargado de su ejecución. 3. La norma inferior debe adecuarse a la superior, por ende debe interpretarse de conformidad a esta. 4. Hay derechos innatos e indestructibles del individuo provenientes del derecho natural que no pueden ser cercenados por el ordenamiento jurídico. 5. Se admiten también derechos originarios y esenciales de la comunidad que incluso no necesitaban ser reconocidos por la ley común y que no podrían ser disminuidos por ningún título emanado de la ley positiva. 6. Quedan reconocidos, por último, fines del Estado marcados también por el derecho superior, como el mantenimiento de la justicia, la paz y el derecho, la promoción de una vida personal feliz y virtuosa, la realización del bienestar público y la moralidad cívica. Esto nos lo dice el destacado autor argentino en su clásica obra Teoría de la Constitución. Más adelante, como es sabido, aparece la corriente que preconiza la primacía del derecho positivo sobre el arbitrio personal, con la cual surge la idea de Estado de Derecho, reinado de la ley o rule of law,
que el derecho germánico primero y luego el inglés perfeccionado. Pasado el siglo XVI se cimenta el concepto de leyes fundamentales o derecho fundamental, instituciones que igualmente acogerá el constitucionalismo y que le servirán de base posteriormente para su desarrollo. Veamos ahora la relación entre el favor libertatis y el principio pro homine. En rigor, el principio favor libertatis es un subprincipio del principio pro homine, razón por la cual merece que haga un estudio detallado sobre este tema. El principio pro homine implica varios aspectos. Es un principio amplio y profundo en contenido. Básicamente estriba en que el juez debe aplicar de manera preferente la norma más favorable a la persona. ¿Cuándo o en qué caso debe realizarse esa preferencia y favorabilidad? A mi juicio, y sin perjuicio de otros supuestos, en los siguientes casos. Cuando existan diversas normas aplicables a un caso, el juez debe escoger aquella más favorable a la persona, independientemente de la jerarquía normativa y de su ámbito temporal o espacial. 2. Cuando existe una norma que se preste para varias interpretaciones, el jugador debe preferir la más beneficiosa para la persona, es decir, una interpretación extensiva. 3. Cuando se trata de interpretación restrictiva de limitación de derechos fundamentales, por razón, por ejemplo, de la declaratoria de estado de urgencia que la Constitución de Panamá consagra en el artículo 55, el jugador debe utilizar la interpretación menos perturbadora del ejercicio y goce de los derechos y libertades de las personas. 4. Cuando el ordenamiento constitucional y el internacional regulan determinados derechos o garantías con distintos alcances, el jugador debe aplicar la norma más favorable por su alcance y contenido. Ejemplo de lo anterior fue la incorporación al bloque de la constitucionalidad en Panamá del artículo 8 en su momento de la Convención Americana de Derechos Humanos como norma complementaria por su contenido y alcance al escueto artículo 32 de nuestro ordenamiento constitucional que consagra el debido proceso. 5. Cuando coexistan normas internacionales suscritas por el Estado con distintos alcances, el jugador debe preferir la norma de contenido específico y amplio a la genérica o restringida. 6. Cuando existan normas en el ordenamiento jurídico interno con mayor alcance reconocido en normas internacionales, particularmente si consagran derechos y libertades más amplios a favor de la persona. 7. Cuando el ordenamiento jurídico internacional consagra derechos fundamentales y o garantías a favor de la persona no reconocido en el derecho interno. 8. En algunos casos, cuando la costumbre, derecho consuetudinario, supera el contenido y alcance a favor de la persona de derechos reconocidos en normas internacionales o nacionales. El principio pro homine parte del concepto de favorabilidad de la norma, no distingue en la naturaleza jurídica de esta, por lo tanto su alcance permea todo el sistema jurídico del Estado, no importa la disciplina o especialidad jurídica. Al igual que el favor libertatis, el favor debilis, indubio pro reo, indubio pro operario, indubio pro actione, entre otros principios, son subprincipios del principio pro homine. Asimismo, el aludido principio para los efectos de la aplicación de la norma preferente y más favorable no distingue si su procedencia es local o internacional, constitucional o legal, general o especial, anterior o posterior. El criterio de favorabilidad por la protección de los derechos de la persona cuando estos se encuentren amenazados, vulnerados, ignorados o restringidos, ilegal o arbitrariamente, es el que debe prevalecer en la mente del juez. En realidad, con la consagración del principio pro homine en diferentes pactos y convenciones internacionales suscritos por Panamá, que a continuación detallamos, el reconocimiento y tutela de los derechos humanos en el país experimenta una expansión normofológica y conceptual trascendental, permanente e inagotable, que a su vez echa por tierra la inveterada discusión sobre la superioridad del derecho interno o el internacional. Este importante principio aparece consagrado de manera concreta
en diferentes instrumentos internacionales aprobados por la República de Panamá. Entre ellos menciono los siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Panamá en 1976, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1977, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en Panamá en 1976, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobado por el país en 1987, Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por Panamá en 1990. Se advierte, por lo tanto, que el favor libertatis es un subprincipio del principio pro homine. No obstante, y a pesar que la doctrina mayoritariamente se inclina por considerarlo un principio, considero en vía de discusión que el mismo también se perfila como un criterio o regla de interpretación, pues el jugador debe acudir a la norma o interpretación más amplia y favorable, según las reglas de interpretación arriba anotadas. En el plano constitucional, este principio constituye una valiosa herramienta para que el jugador expanda el catálogo taxativo de derechos y garantías consagradas en la Constitución, bajo un prisma o visión que propugna por fortalecer la libertad y la dignidad de las personas, como uno de los valores pilares del sistema democrático preconizado en nuestra Constitución, artículo 1. De esta manera, el texto constitucional deja de ser una camisa de fuerza, un documento rígido, pétreo y frío, para convertirse en un documento vivencial, pragmático, ajustado a los tiempos, particularmente en aquellos casos de normas con textos ambiguos, desfasados, indeterminados o restringidos, o ante el inamovilismo, desinterés o anomia del legislador o el constituyente. Así, el juez constitucional, al ejercer el activismo judicial, entra a un terreno que clásicamente no es de su competencia y por lo tanto su labor típica de intérprete va más allá, convirtiéndose en actualizador y complementador de la norma constitucional y en algunas ocasiones hasta legislador o creador de procedimientos e instituciones cuando son inexistentes, labor que naturalmente es agriamente adversada desde hace tiempo, fuera y dentro del país, por sectores ortodoxos que no ven con buenos ojos esta labor que en todo caso corresponde ejercerla al constituyente. Tal oposición en las últimas décadas ha resultado atenuada en virtud del movimiento reformista constitucional que autoriza expresamente al juez constitucional a proceder dentro de un radio de mayor libertad al momento de interpretar y aplicar la norma, pudiendo reconocer otros derechos a favor de los justiciables que se encuentran fuera del texto formal de la Constitución. Nos referimos a la consagración del principio favor libertatis en el sistema jurídico panameño. La Constitución de Estados Unidos de América, haciendo algo de historia, de 1787, que pasó a la historia como la primera constitución escrita del mundo, aunque los estudiosos de la materia sabemos que en rigor no lo fue, pues ya para 1775 se había expedido la constitución colonial de New Hampshire y posteriormente se dictaron la de Carolina del Sur y Virginia en 1776, el 12 de junio de ese año, por la convención reunida en la ciudad de Williamsburg, y seguidamente la de Massachusetts, las cuales sirvieron de fuente de inspiración para la Constitución Federal, producto de la enmienda, esta Constitución de 1787, producto de la enmienda 9. Las 10 primeras enmiendas, conocidas como el Bill of Rights, fueron ratificadas efectivamente en diciembre de 1791 en Estados Unidos. Esa enmienda dispone lo siguiente: no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo. En nuestros días, a manera de ejemplo, la Constitución de Ecuador de 2008, en el artículo 11, señala que el ejercicio de los derechos que ella consagra se regirá por los principios que describe la norma, entre los cuales se encuentra el favor libertatis. En el numeral 7 dice así: el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. En Panamá, el reconocimiento constitucional del principio analizado en esta conferencia en materia de derechos fundamentales aparece con las reformas constitucionales del 2004.
En efecto, el referido acto reformatorio a la Constitución del 72 agrega un inciso al artículo 17, el cual dispone lo siguiente: los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. El referido principio, vale la pena aclarar, ya parecía reconocido en la Constitución de Panamá, en su Constitución del 72, texto original, pero en materia laboral. Cuando el constituyente agregó en la reforma del 2004 al artículo 17 de la Constitución el último párrafo arriba, antes mencionado, quizás desconocía la importancia, profundidad, trascendencia e impacto que el mismo representaría para el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas en Panamá. Una de las reformas constitucionales, a mi juicio, más importante introducida en el 2004 fue precisamente la incorporación de este inciso que recoge el principio favor libertatis. El escueto contenido del referido inciso prima facie parecía intrascendente dentro del conjunto de los variados temas que fueron modificados al texto constitucional en ese año. No obstante, el constituyente del 2004, al plasmarlo en la norma, no hizo otra cosa que establecer una válvula de expansión de los derechos y garantías fundamentales, algo sin precedente en el constitucionalismo panameño. Ahora el juzgador constitucional, al resolver procesos constitucionales, particularmente en lo que se alegue en violación de derechos fundamentales o la dignidad de la persona agraviada, no se haya atado o restringido al texto formal de la Constitución. En honor a la verdad, ya había salido de esa atadura formal constitucional al incorporar al sistema jurídico panameño a inicio de la década de los 90 la cuestionada doctrina del bloque de la constitucionalidad. Pero hoy día, a raíz de la incorporación de este principio, el juez puede reconocer otros derechos y garantías consagrados en instrumentos jurídicos aprobados con anterioridad o con posterioridad por Panamá, sean de naturaleza legal o convencional. En realidad, la consagración de este principio acarreó el establecimiento, destaco esto, en el ámbito constitucional de un nuevo sistema de protección de derechos fundamentales intra y extra constitucional, lo que significa que además de la Constitución, el juez constitucional panameño, por ahora, en el futuro, se espera que todos los jueces del sistema jurídico panameño lo apliquen, puede aplicar otros derechos y garantías reconocidos en instrumentos jurídicos, sean estos convencionales, pactos y convenciones internacionales o en leyes nacionales. Tal sistema de protección de derechos fundamentales estaba reconocido a nivel interamericano desde 1969 en el Pacto de San José, y Panamá lo aprobó así mediante la Ley 15 de 1977 de la Convención Americana. El primer párrafo del artículo 25 de la referida convención dispone, abro comillas: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Cierro cita. El sistema de protección de los derechos fundamentales al que hago referencia descansa pues en una base tripartita: la Constitución, la ley y las convenciones o tratados en materia de derechos humanos. A nivel interamericano, ya la Corte Interamericana había abordado el tema y su importancia, denominando al sistema el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, el cual está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados, tratados, convenios, resoluciones y declaraciones. El fin esencial del sistema internacional de protección de los derechos humanos es establecer la responsabilidad de los Estados por las violaciones de los derechos humanos. Panamá reconoce el sistema de protección adoptado en 1977 legalmente y en el 2004 a nivel constitucional, al agregar al artículo 17 el último inciso ya leído. Incluso Panamá, al aprobar la mencionada convención, no solo se obligó a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino además a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a la jurisdicción. La norma
es del texto siguiente, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Dice el mencionado artículo de la Convención, los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Cierro comillas. Una norma, señala el destacado autor Aníbal Torres Vázquez, ya citado, solo tiene sentido en función del conjunto del ordenamiento jurídico. En este sentido, la aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos en Panamá encuentra su sustento constitucional en el referido artículo 17, en concordancia con el artículo 4. En resumen, el emergente sistema de protección de los derechos humanos aparece reconocido legalmente por nuestro país en 1977 y constitucionalmente en el 2004. Su carácter expansivo se refleja en sus elementos integrantes. Primero, constitución formal. Segundo, convenciones o pactos relacionados en la materia. Tercero, la ley. El tema de los derechos fundamentales y humanos ha sufrido una importante evolución en la jurisprudencia de los tribunales mundiales en los últimos 30 años. En el caso de Panamá, esa evolución y expansión se ha notado relativamente hace poco. Ha habido, especialmente en los últimos 7 años, dentro de la Corte Suprema de Justicia, una nueva visión sustancialmente de apertura renovadora sobre esta materia que augura nuevos y buenos tiempos en el sistema judicial panameño, particularmente en lo que se refiere al respeto a una garantía como es la acción de amparo, que es por excelencia la más utilizada cuando se trata de tutelar o proteger derechos fundamentales. La Corte Suprema de Panamá ha llegado a reconocer expresamente la existencia del sistema arriba mencionado. Así, en sentencia del 21 de agosto del 2008, bajo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, si bien negó la acción de amparo interpuesta, la corporación expresó lo siguiente, abro comillas: en efecto, la Constitución reconoce, no otorga, una serie de derechos fundamentales que incluso se encuentran ampliados y complementados en convenciones internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutela efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la Constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho. Agregó la Corte, el sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionados. Por ello, un sistema de protección judicial, terminó diciendo la Corte, un sistema de protección judicial de derechos fundamentales que no sea capaz de tutelarlos efectivamente, hace ilusorios tales derechos y está lejos de contribuir a la consolidación y preservación de un verdadero Estado de Derecho. Cierro comillas. El contenido del primer párrafo del artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos merece un análisis especial. Según la norma, los derechos fundamentales alegados como violados, mediante un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo, deben estar reconocidos por la Constitución, la ley o la referida convención. Esto permite concluir, según dicha convención, que los derechos fundamentales no son únicamente los que aparecen en la Constitución política del Estado, sino además lo que regula la ley y las convenciones, y esto desde luego pugna con un sector ortodoxo de la doctrina constitucional que sostiene que los derechos fundamentales son aquellos que únicamente aparecen en la Constitución política. El tema incluso va más allá del simple reconocimiento y aplicación en el orden jurídico interno de derechos fundamentales plasmado en el régimen interamericano, pues también tiene un impacto e influencia directa en la jurisprudencia local. La jurisprudencia que sobre estos derechos desarrollan los tribunales internacionales de derechos humanos. La aparición y reconocimiento del sistema en comento ha generado lo que el autor venezolano Carlos Ayala Corao
denomina un diálogo jurisprudencial, sea unidireccional o bidireccional, entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales estatales de derecho interno, particularmente con las altas jurisdicciones nacionales, llámese tribunales, cortes y salas constitucionales o Corte Suprema de Justicia y sus equivalentes. Incluso el asunto es de tal trascendencia que ya hay naciones latinoamericanas que reconocen el carácter vinculante de la jurisprudencia internacional, especialmente la interamericana, al incorporar la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana de esa Corte al bloque de la constitucionalidad en su respectivo orden interno. Además, algunas naciones de la región han otorgado a los tratados internacionales o normas sobre derechos humanos jerarquía constitucional o de rango similar. Verbigracia, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica. En el caso de este último país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la consulta sobre el proyecto de ley para aprobar el Estatuto de Roma, una sentencia del 9 de febrero del 2005, reiteró su jurisprudencia sobre la jerarquía constitucional de los instrumentos sobre los derechos humanos al sostener que, abro comillas, estos tienen no solamente un valor similar a la constitución política, sino que en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución, dijo la Sala Constitucional del hermano país. Para finalizar, expondré rápidamente los elementos que integran este importante principio del favor libertatis. En primer lugar, los nuevos derechos y garantías. No solo resulta aplicable a derechos, que es lo usual, sino también a garantías, es decir, a los instrumentos o medios protectores de derechos. Esto está trascendental, pues abre una visión tuteladora de los mismos, saliendo del marco estrictamente constitucional, a fin que el intérprete de la norma suprema reconozca y aplique no solo otras garantías, además de las ya consagradas constitucionalmente, llámese amparo, habeas corpus, habeas data, acción de inconstitucionalidad, advertencia, consulta o la objeción de inexequibilidad, sino otras modalidades de tales garantías. Así, por ejemplo, podría reconocerse en ausencia de regulación legal el amparo contra actos de particulares, el amparo colectivo, el amparo por mora o alguna nueva modalidad del habeas corpus, como por ejemplo la restringida o rectificadora. Aplicando el referido principio, se podrá asimismo reconocer otros derechos, por razón de que la norma señala que aquellos que están en la Constitución son mínimos. ¿Qué otros derechos pueden ser estos? Los establecidos en tratados y convenciones aprobados por Panamá en materia de derechos humanos, principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, como bien afirmó el autor Héctor Faúndez Ledesma, uno de los autores que más ha estudiado esta materia, abro comillas, el catálogo de derechos protegidos por la referida Convención Americana es más extenso que el de cualquier otro instrumento internacional sobre protección de derechos humanos. Cierro comillas. La Convención incluye textos, tanto derechos de corte tradicional, derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, la Constitución como base o piso normativo. En efecto, a la luz del principio in examine del texto constitucional, se convierte en la base, en un piso normativo de derechos y garantías. Por lo tanto, no son los únicos derechos ni las únicas garantías. Las normas constitucionales en esta materia dejan de ser excluyentes para dar paso al reconocimiento de otros establecidos en tratados y leyes. En rigor, la dinámica constitucional así lo exige. El juez constitucional debe pensar y repensar la Constitución permanentemente, en una tarea inagotable, de acuerdo a los tiempos que se viven y no únicamente de acuerdo al momento en que se concibió y aprobó el texto fundamental. El ordenamiento constitucional debe evolucionar o bien vía legislativa o bien vía interpretación. No debe quedar anquilosado en el pasado, de espaldas a las nuevas realidades y a los derechos y garantías emergentes, so pena de convertirse en un documento nominal, inoperante e inservible. Si el legislador o el constituyente no lo hace, alguien debe hacerlo, y ese es el intérprete autorizado, es decir, el juez constitucional, quien debe asumir un rol, valga el anglicismo, protagónico,
dinámico en el perfeccionamiento del texto constitucional, labor que no se agota únicamente superando dudas interpretativas, llenando vacíos o resolviendo conflictos entre normas, sino, y esto es lo más importante de este principio, reconociendo derechos y garantías extraconstitucionales a favor de la persona, aunque reconozco que no es un tema consensuado ni fácil aún. Muchas gracias.